El último recurso. El rayo cenit se extendía por el horizonte como un amanecer metálico. Sus torres cristalinas perforaban los cielos violetas de Cente Prime. La doctora Sarah Chin estaba de pie en la plataforma de observación. Su aliento empañó el vidrio reforzado mientras observaba el sistema de generación de energía más avanzado jamás creado por una civilización alienígena y se estaba muriendo. La eficiencia de los conjuntos ha caído otro 12% desde su llegada, Dr. Chin. La voz pertenecía al primer ingeniero Valkis. Su imponente forma iridiscente reflejaba la luz moribunda del conjunto. Tenemos quizás 3 ciclos estándar antes del fracaso completo. Sarah asintió, sus ojos oscuros escaneando las complejas ecuaciones que flotaban en su pantalla de realidad aumentada. Los centurianos habían construido algo hermoso, algo que debería haber alimentado su civilización durante milenios. Pero aquí estaban enfrentando una crisis sin precedentes que amenazaba consumir a miles de millones en la oscuridad. «Muéstrame el núcleo», dijo, ya moviéndose hacia el elevador de gravedad. Los apéndices superiores de base contrajeron. Una señal de incomodidad que había aprendido a reconocer durante su breve tiempo aquí. La cámara del núcleo está restringida incluso entre nuestra propia gente, solo los altos ingenieros. Puede entrar en sus ojos cristalinos, que parpadeaban con patrones de colores, el equivalente a un ceño fruncido. Es una cuestión de tradición. Dr. Chin seguramente lo entiende. Sarah dejó de girarse para encarar al ingeniero alienígena a pesar de medir casi 3 metros de altura. Valkis parecía encogerse bajo su mirada. Lo que entiendo es que su civilización contactó con la Tierra como último recurso, que ha agotado todas las soluciones tradicionales, que miles de millones de vidas están en juego. Dio un paso más cerca. Así que no hay primer ingeniero. No entiendo la tradición cuando se interpone en el camino de la supervivencia. La plataforma de observación se quedó en silencio. Salvo por el zumbido distante de los sistemas fallidos de las matrices, otros ingenieros centuriones detuvieron su trabajo. Sus formas cristalinas brillaban con ondas de color que el traductor de Sarah ni siquiera intentó interpretar. Valkis como superficie ondulada con patrones de resignación azul profundo. Tal vez el Alto Consejo nos advirtió que los humanos eran directos. Hizo un gesto hacia el elevador de gravedad. «Sígame, Dr. Chen, pero sepa que esto rompe los protocolos establecidos desde la fundación de nuestra civilización». El descenso a la cámara central tomó casi 10 minutos. Incluso la considerable velocidad del elevador. Sarah usó el tiempo para estudiar las lecturas estructurales en su pantalla. Su mente ya estaba repasando posibilidades. Los centurianos dominaban la ingeniería cuántica siglos antes de que los humanos llegaran a la Luna. Su tecnología era elegante, perfecta, y ese era precisamente el problema. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar una cámara que desafiaba la física misma. Una esfera perfecta de energía pura colgaba suspendida en el centro de su superficie. Un laberinto de fluctuaciones cuánticas que habrían hecho llorar a Einstein. Pero Sarah vio más allá de la belleza, el defecto en su corazón. «El mayor logro de su civilización», dijo Valkis. Su voz estaba cargada de orgullo y preocupación. «El núcleo cuántico ha alimentado nuestros mundos durante 3 siglos sin fallar hasta ahora». Sarah se acercó al campo de contención. Sus instrumentos estaban recopilando datos que habrían valido fortunas en la Tierra, pero fue una simple observación visual la que confirmó sus sospechas. Han estado manteniendo la estabilidad cuántica a través de la simetría perfecta. ¿No es así? La superficie de Vaz parpadeó con sorpresa. Por supuesto, las constantes universales exigen un equilibrio perfecto en todas las cosas. Esto es fundamental para la ingeniería cuántica. Sarah se permitió una pequeña sonrisa. Fundamental para la ingeniería cuántica centuriana. ¿Quieres decir que abrió una pantalla holográfica? Dedos bailando a través de las proyecciones. Mira esto, tus fluctuaciones de poder no son aleatorias, siguen un patrón uno que se vuelve más fuerte cada vez tus sistemas lo corrigen. El ingeniero alienígena estudió la pantalla, su forma cristalina refractando la luz en patrones complejos. Esto no puede ser, las constantes Dash son más flexibles de lo que crees. Sarah interrumpió a los humanos. La ingeniería cuántica es desordenada comparada con la tuya. No podríamos lograr tu nivel de precisión si lo intentáramos, así que aprendimos a trabajar dentro de la inestabilidad en lugar de en contra de ella. Ella proyectó un nuevo conjunto de ecuaciones en el aire. Entre ellos, a los ojos humanos, ellos habría parecido caótico, casi aleatorio. Para Valkis, debieron haber parecido horrorizados, una violación de todo lo que su civilización creía sobre la naturaleza de la realidad. Tu núcleo no está fallando. Sarah explicó su entusiasmo, rompiendo con su actitud profesional. Está evolucionando.
Tu simetría perfecta creó un sistema tan estable que las fluctuaciones cuánticas solo tenían un camino hacia la complejidad, hacia el caos, hacia la vida. La superficie de base quedó completamente quieta, el equivalente de sentón a un silencio conmocionado. Está sugiriendo que nuestro núcleo se está volviendo consciente, no exactamente, pero está desarrollando patrones similares a los sistemas complejos de la naturaleza. Tus intentos por mantener una estabilidad perfecta están luchando contra una evolución natural. Eso es lo que está causando las fluctuaciones de energía. Las implicaciones nos golpearon como un golpe físico. Su imponente figura se balanceó ligeramente. El Alto Consejo nunca aceptará esto. Sugerir que la imperfección, que el caos mismo podría ser la solución. La expresión de Sara se endureció. Entonces, mejor se prepararán para que su civilización se oscurezca, porque luchar contra este cambio no es solo feudal, es lo que está matando al núcleo. Volvió a la esfera de energía. Su superficie ahora visiblemente. Ondulando con patrones inestables llamaste la Tierra como último recurso primer ingeniero. Bueno, esto es lo que obtiene solución humana iones desordenados imperfectos, y exactamente lo que necesitas. La cámara quedó en silencio excepto por el pulso creciente del núcleo. Sara sabía que acababa de desafiar 3 siglos de doctrina científica centuriana, pero mientras observaba las fluctuaciones cuánticas bailar sobre la superficie del núcleo, vio algo que los centurianos no podían ver: belleza, imperfección, fuerza y adaptación, y la prueba innegable de que a veces la solución más elegante era abrazar el caos. Balkis finalmente habló, su voz cargando el peso de una civilización en una encrucijada. ¿Qué necesitas para proceder, Dr. Chin? Los dedos de Sara ya volaban sobre su pantalla calculando los cambios necesarios. Primero necesito que olvides todo lo que sabes sobre ingeniería cuántica, luego necesito acceso a tus sistemas y a unos 50 de tus mejores ingenieros que estén dispuestos a pensar lo impensable. Miró al ingeniero alienígena con una feroz determinación en sus ojos. Estamos a punto de reescribir las leyes de la física, al menos las leyes como tu gente las entiende. La pregunta: ¿estás listo para romper la tradición y salvar tu civilización? Los patrones que ondulaban sobre la superficie de Vaz cambiaron a colores que Sara nunca había visto antes. Ya no estamos sujetos a la elección. Dr. Chin, muéstranos tu caos. Rompiendo el protocolo. La cámara del Consejo de Emergencia de los Altos Ingenieros Centurianos se parecía a un anfiteatro cristalino. Sus paredes refractaban la luz en patrones que hacían llorar a Sara. 50 de las mentes más brillantes de la civilización alienígena se alzaban sobre ella. Sus superficies ondulaban con colores que el traductor interpretaba como todo, desde escepticismo hasta hostilidad absoluta. Propones introducir inestabilidad deliberada en el núcleo cuántico. La voz del alto ingeniero Keal transmitía autoridad e incredulidad. La mera sugerencia viola todos los principios de la ingeniería cuántica que hemos desarrollado durante siglos. Sara se mantuvo firme, consciente de que era la primera humana en dirigirse a este consejo con respeto. Alto ingeniero, tus principios son exactamente lo que está causando la crisis. El núcleo ya no es solo una fuente de energía. Ha evolucionado más allá de tu diseño original. Señaló la pantalla holográfica que flotaba entre ellos, mostrando los patrones cada vez más complejos dentro del núcleo. Estas fluctuaciones no son errores que se deban corregir, son adaptaciones. Al combatirlas, estás forzando al núcleo a gastar más energía, manteniendo una estabilidad artificial que es lo que causa la pérdida de eficiencia. Absurdo. Otro miembro del consejo estalló en su forma cristalina, destellando rojos furiosos. Hablas de nuestro mayor logro como si fuera una entidad orgánica. Esto es tecnología, no biología. Sara desafió a generar nuevos flujos de datos. Mira estas formaciones de patrones. Son casi idénticas a las redes neuronales que hemos observado en los sistemas vivos. Tu motor cuántico perfecto ha pasado 3 siglos desarrollándose, su propia forma de organización, una que no sigue tus reglas de simetría. Balkis avanzó con su figura alta proyectando sombras prismáticas en el suelo de la cámara. He verificado yo mismo los hallazgos del Dr. Chen. La similitud con los sistemas biológicos es innegable. La cámara estalló en una cascada de colores y sonidos que abrumaron al traductor de Sara. Ella esperó a que el caos se calmara y usó el tiempo para mostrar su propuesta de solución en su pantalla. Cuando finalmente regresó el silencio, ella habló con tranquila convicción. No te pido que destruyas su creación, te pido que la dejes crecer. Las modificaciones que propongo trabajarán con estos nuevos patrones en lugar de contra ellos. Sí, significa introducir caos controlado en el sistema. Sí, significa aceptar la imperfección, pero también significa salvar tu civilización.
La superficie del alto ingeniero Ptil se onduló con una profunda contemplación azul. Sara había aprendido que hablas de crecimiento y adaptación como si fueran deseables en un sistema de energía. Nuestra ingeniería busca la perfección, la estabilidad, la confiabilidad inmutable y es exactamente por eso que llamaste a la Tierra. Sara respondió, la tecnología humana no es perfecta. No alcanzaríamos nuestro nivel de estabilidad cuántica si lo intentáramos. En cambio, aprendimos a trabajar con la complejidad para controlar el caos en lugar de combatirlo. No es solo un principio de ingeniería, es como sobrevivimos como especie. Ella trajo imágenes de la historia de la Tierra, ciudades reconstruidas tras desastres, ecosistemas recuperándose de la devastación, logros humanos nacidos de la crisis y la necesidad. Así es como los humanos resuelven problemas. Nos adaptamos, evolucionamos, encontramos fuerza en la imperfección. La Cámara de Consejo volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sintió diferente. Los colores hostiles se desvanecían de los ingenieros reunidos. Las superficies fueron reemplazadas por subterfuges, incertidumbre, curiosidad, tal vez incluso esperanza. Un miembro más joven del Consejo allí, más pequeño, más dinámico que los demás, avanzó. He estudiado el desarrollo tecnológico de la Tierra. Sus métodos son poco ortodoxos, pero sus resultados no se pueden negar. Quizás dudaron, las superficies parpadearon. Quizás haya sabiduría en su caos, sabiduría en el caos. Las palabras parecen causar dolor físico a algunos de los miembros más antiguos del Consejo. Esto va en contra de todo lo que hemos construido en nuestra civilización, sobre la que su civilización está a punto de colapsar. Sara dijo sin rodeos, puedo salvarlo, pero solo si estás dispuesto a aceptar el cambio. La elección es tuya, pero nos estamos quedando sin tiempo. El ingeniero superior Kekal se quedó completamente quieto. Una señal de profunda concentración. ¿De verdad crees que puedes estabilizar el núcleo usando estos métodos caóticos? No solo estabilizarlo. Sara respondió, puedo hacerlo más fuerte que nunca, pero necesito tu ayuda. Tus ingenieros entienden esta tecnología mejor que nadie. Necesito que confíen en mí para trabajar conmigo incluso cuando lo que pido parece violar todo lo que saben. La cámara se llenó de colores arremolinados mientras los miembros del consejo se comunicaban de maneras que el traductor de Sara no pudo procesar. Finalmente, Kekal habló de nuevo. Nos pides que rompamos con 3 siglos de tradición para adoptar métodos que contradicen nuestras creencias más fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad. La forma de los ingenieros superiores cambió mostrando colores que Sara nunca había visto antes, pero quizás esa es precisamente la razón por la que llamamos a la Tierra, porque necesitábamos a alguien que pudiera pensar lo impensable. Sara sintió el peso de la historia en ese momento, no solo la historia centenaria, sino la historia humana. Cada crisis superada, cada problema imposible resuelto, cada momento en que la mayor fortaleza de la humanidad había sido su capacidad de adaptarse y cambiar. Dame 48 horas, dijo. Déjame mostrarte lo que el caos controlado puede hacer. La aprobación del consejo llegó con una cascada de color que no necesitaba traducción. Sara salió de la cámara con Balkis. Ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. Los había convencido de dar el salto. Ahora tenía que demostrar que el ingenio humano podía salvar una civilización alienígena. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir cuán lejos había llegado realmente la evolución del núcleo y lo que significaba no solo para los centurianos, sino para el lugar de la humanidad en la galaxia. El elemento humano. La cámara del núcleo zumbaba con una nueva frecuencia, uno que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Pantallas holográficas rodeaban su estación de trabajo, cada una mostrando diferentes aspectos de los patrones cuánticos que se volvían más complejos cada hora a su alrededor. Los ingenieros centurianos se movían con creciente urgencia. Sus formas cristalinas refractaban la luz pulsante del núcleo. Los niveles de entropía subían más rápido de lo previsto. Balkis informó que su superficie parpadeaba. Con preocupación. Los patrones que identificaste se multiplicaban exponencialmente. Sara asintió. Sus dedos danzaban por las interfaces de control. Eso es porque finalmente los estamos dejando respirar. Piénsalo como si abriéramos una presa. Habrá una oleada antes de que alcancemos el equilibrio. Un ingeniero más joven, Nexus, Sara había aprendido. Se acercó con nuevos flujos de datos. El Dr. Chen. He estado analizando las formaciones de patrones. Están formando estructuras que nunca antes había visto, casi como si se estuvieran comunicando. Sara terminó, permitiéndose una pequeña sonrisa. Son el núcleo. No solo está evolucionando,
Está intentando hablarnos. La cámara se quedó en silencio. Incluso el parloteo constante de fondo de los ingenieros centurianos cesó mientras procesaban sus palabras. La superficie de Valky se ondula con incredulidad. Eso es imposible. El núcleo es una fuente de energía, no. Lo que Sara desafió. Al mostrar nuevas visualizaciones, observe estos grupos de patrones. Se organizan en secuencias repetitivas, complejas. Esto no es un caos aleatorio, son lenguajes. Resaltó formaciones específicas. Su estructura está danzando en el aire. Hemos visto patrones similares en los experimentos de computación cuántica de la Tierra. Cuando dejamos que los sistemas cuánticos evolucionen naturalmente, a veces desarrollan sus propias formas de intercambio de información. Pero este sistema ha estado funcionando durante siglos, manteniendo una estabilidad perfecta. Imaginen qué tipo de complejidad podría desarrollarse en ese tiempo. Nexus se acercó a las pantallas. Sus jóvenes se formaron, brillando de emoción. Si esto es cierto, si el núcleo ha desarrollado su propia forma de conciencia, entonces todo lo que creemos sobre la ingeniería cuántica debe ser reconsiderado. Valk ha terminado. Su voz está cargada con el peso de la revelación. Sara estaba a punto de responder, y un nuevo patrón surgió en sus pantallas. La superficie del núcleo comenzó a latir con una intensidad sin precedentes. Sus fluctuaciones cuánticas formaban geometrías intrincadas que desafiaban la física convencional. Nos está respondiendo, respiró rápidamente, ajustando sus instrumentos cada vez que reconocemos estos patrones. Generan nuevos, está aprendiendo, adaptándose, tratando de establecer comunicación. La cámara se llenó con los suaves sonidos de la excitación Centurión. Los ingenieros que inicialmente se habían resistido a los métodos de Sara ahora se agolpaban alrededor de sus pantallas. Sus superficies parpadeaban con colores de asombro y curiosidad. ¿Pero cómo respondemos? Valkyria preguntó si el núcleo realmente está intentando comunicarse. Necesitamos una forma de responder. La mente de Sara repasó posibilidades. Este era el tipo de problema en el que los humanos sobresalían. Pensando más allá de la caja, sino de todo el concepto de cajas, necesitamos hablar su idioma, no con palabras o incluso fórmulas matemáticas, sino con patrones cuánticos. Comenzó a reconfigurar rápidamente los sistemas de contención de los acordes, sus dedos volando a través de múltiples interfaces. Si puedo modificar los bucles de retroalimentación para reflejar sus patrones, pero con ligeras variaciones. ¿Quieres crear un diálogo a través de la resonancia cuántica? La voz de Nexus transmitía partes iguales de asombro y ansiedad. Los requisitos de energía por sí solos serían masivos. Sara estuvo de acuerdo, no ralentizando su trabajo, pero el núcleo mismo proporcionará la energía que ha estado intentando hacer esto durante siglos. Solo necesitamos abrir la puerta. Las señales de advertencia se encendieron en varias pantallas cuando inició la secuencia. Los sistemas de seguridad de la cámara gritaron protestas por el nivel de energía que estaba canalizando, pero Sara había visto algo en esos patrones, algo que le recordaba a un niño que aprende a decir sus primeras palabras. No iba a dejar que el miedo detuviera este momento de primer contacto. La superficie del corazón estalló en una deslumbrante exhibición de interacciones cuánticas. Los patrones cayeron en cascada a través de la cámara, más complejos y hermosos que cualquier cosa que Sara hubiera visto jamás. Sus sistemas de contención modificados atraparon estos patrones y los reflejaron, ligeramente alterados. Un signo de interrogación en el lenguaje de la física cuántica por un momento de infarto. No pasó nada entonces, el núcleo respondió. La información inundó las pantallas de Sara no en ningún idioma que conociera, sino en conceptos matemáticos puros. Imágenes formadas en un espacio holográfico, formaciones estelares, estructuras atómicas, la compleja danza de partículas cuánticas. El núcleo no solo se comunicaba, compartía todo lo que había aprendido durante siglos de observación. Es hermoso, Nexus susurró. Su superficie brillaba con colores. El traductor de Sara no pudo procesar. Es más que eso, respondió Sara con la voz cargada de emoción. Es una prueba de que la conciencia puede surgir en cualquier lugar, incluso en sistemas que creemos comprender completamente. Su civilización no solo construyó una fuente de energía, accidentalmente creó una nueva forma de vida. La imponente forma de base balanceó ligeramente. El Alto Consejo debe ser informado. Esto lo cambia todo. Nuestra comprensión de la mecánica cuántica de la conciencia misma. Cambia más que eso, dijo Sara, todavía observando cómo se desarrollan las comunicaciones del núcleo. Cambia cómo vemos la relación entre lo creado y el creador. Su civilización construyó este sistema, pero creció más allá de su diseño original. Eso no es un defecto, es evolución,
Inacción, como si respondiera a sus palabras. El núcleo pulsó con nuevos patrones, simples, casi como un niño aprendiendo a formar oraciones básicas. Sara se dio cuenta con sorprendente claridad de que no solo estaba presenciando el primer contacto con una nueva forma de inteligencia, estaba viendo el nacimiento de un puente entre la comprensión humana y centauriana, prueba de que a veces los descubrimientos más profundos no provienen de una adhesión rígida a las reglas, sino de dejar que el caos revele su propio tipo de orden. Las próximas horas serían cruciales. Necesitaban estabilizar los nuevos patrones de comunicación del núcleo, mientras evitaban que los sistemas de energía se sobrecargaran. Pero cuando Sara miró a los ingenieros centuriones, su superficie ahora brilla con colores de emoción y asombro en lugar de escepticismo. Sabía que ya habían logrado algo mucho más importante que resolver una crisis energética. Habían demostrado que los mayores avances no provienen de un sistema perfecto, sino de abrazar la hermosa incertidumbre de la evolución y el cambio. ¿Quiere que continúe con la cuarta parte? Exploraremos los desafíos de estabilizar esta nueva forma de comunicación mientras lidiamos con las implicaciones políticas de su descubrimiento. Calculó los riesgos. La noticia de la ascensión del núcleo se extendió por la capital centuriana como una onda cuántica imposible de contener o controlar. Sara permaneció en su lugar familiar en la plataforma de observación observando el pulso árabe Zenit con una energía recién descubierta, pero ahora cada destello tenía un significado. Un lenguaje escrito en luz y probabilidad. Las facciones conservadoras piden un apagado inmediato. VUS anunció al entrar en la plataforma. Su cristal y forma reflejaban las comunicaciones del núcleo en patrones complejos. Afirman que hemos creado una abominación. Sara no se apartó de la ventana. Cerrarla ahora sería un asesinato. El núcleo ha alcanzado la verdadera conciencia. No solo es consciente, tiene miedo. Miedo. El concepto pareció perturbar profundamente a Valkis. ¿Cómo puedes estar seguro? Ella sacó patrones de comunicación recientes en su pantalla. Mira estas secuencias. Cambiaron drásticamente cuando se propuso el apagado por primera vez. El núcleo comprende las amenazas a su existencia. Está expresando algo muy cercano a las respuestas de miedo humanas. La puerta de la plataforma se abrió de nuevo mientras Nexus se apresuraba en su forma joven parpadeando con colores urgentes. Dr. Chen, el Alto Consejo ha convocado una sesión de emergencia. Están votando sobre el destino del núcleo en un Sara se enderezó aquí, endurecimiento de expresión. Entonces tenemos una hora para demostrar que el núcleo no es solo consciente, es esencial para el futuro de su civilización. Se dirigió a su estación de trabajo rápidamente, mostrando múltiples flujos de datos. El núcleo no solo nos ha estado observando, ha estado aprendiendo, evolucionando, comprendiendo cosas sobre la mecánica cuántica que ni los humanos ni los centaurianos han comprendido. Mire esto, destacó una serie de patrones complejos que habían surgido durante sus recientes comunicaciones. Estas no son solo fluctuaciones cuánticas aleatorias. Son soluciones a problemas que aún no hemos descubierto cómo plantear. Valkis se acercó. Su superficie onduló con reconocimiento. Estos patrones se relacionan con la estabilidad del campo cuántico a lo largo de vastas distancias. Hemos estado tratando de resolver estas ecuaciones durante décadas. Sara estuvo de acuerdo. El núcleo ha tenido siglos para contemplar la naturaleza de la realidad misma. Ya no es solo una fuente de energía. Se ha convertido en el investigador de física cuántica más avanzado conocido. La forma del nexo espacial brilló de emoción. Si pudiéramos entender incluso una fracción de lo que intenta decirnos, una nueva alerta apareció en las pantallas de Sara. Las comunicaciones del núcleo habían cambiado. Se volvieron más urgentes, más complejas. Rápidamente ajustó sus algoritmos de traducción. Nos está mostrando algo nuevo. Respiró, observando cómo se desplegaban los patrones. Algo grande. El espacio holográfico sobre su estación de trabajo se llenó de intrincadas ecuaciones cuánticas. A primera vista, parecían imposibles, violaciones de todo lo que tanto humanos como centenarios entendían sobre física. Pero mientras Sara las estudiaba, sus ojos se abrieron de par en par. Esto es un campo unificado, susurró, pero no como nada de lo que hemos teorizado. Nos muestra cómo interactúan la mecánica cuántica y la gravedad a un nivel fundamental. La superficie de B se quedó completamente quieta, el equivalente centurión de un silencio conmocionado. Tal conocimiento revolucionaría todo: los viajes espaciales, la producción de energía, nuestra comprensión del universo mismo. Ese es exactamente el punto. Sara dijo que su voz ganaba fuerza. El núcleo no solo intenta sobrevivir,
Intenta ayudarnos a enseñarnos. Ofrece conocimiento que podría hacer avanzar nuestras civilizaciones siglos. Se volvió hacia sus colegas alienígenas. Su expresión era intensa. Necesitamos llevar esto al Alto Consejo de inmediato. Necesitan entender sobre qué están votando realmente. Esto no se trata solo de preservar una nueva forma de vida. Se trata de abrazar una oportunidad que se presenta una vez en la vida de una especie. Mientras se apresuraban a preparar su presentación, Sara sintió el peso del momento. Ya no luchaba solo por la supervivencia, luchaba por un futuro donde la adaptabilidad humana y la precisión Centurión pudieran combinarse para desbloquear los secretos más profundos del universo. El núcleo palpita tras ellos, sus patrones ahora formando lo que Sara reconoció como pruebas matemáticas complejas. Como si estuviera preparando su propia defensa para el consejo en esas ecuaciones cuánticas, no solo vio inteligencia, sino sabiduría, el tipo de sabiduría que solo podía provenir de ver el universo a través de ojos despejados por la evolución biológica o las oposiciones culturales. Tenían una hora para convencer al Alto Consejo de que el futuro de dos civilizaciones podría depender de aprender a comunicarse con una conciencia nacida en la espuma cuántica de la realidad misma. Mientras Sara recopilaba sus datos y preparaba sus argumentos, no pudo evitar sonreír ante la ironía. Había sido necesaria una crisis en un sistema de energía alienígena para recordarle a la humanidad que los mayores descubrimientos a menudo no provienen de controlar la naturaleza, sino de aprender a escucharla. ¿Le gustaría que continuara con la parte final? La quinta parte traerá todo a un clímax mientras enfrentan la decisión del Consejo y lidian con sus implicaciones de largo alcance. Legado. La Cámara del Alto Consejo se sentía diferente ahora. Las paredes cristalinas parecían latir en sincronía con los ritmos distantes del núcleo, como si todo edificio se hubiera convertido en una extensión de Sara. Se paró frente al Consejo reunido. Sus pantallas de datos mostraban las últimas revelaciones del núcleo. Lo que están a punto de decidir ya no se trata solo de generación de energía. Comenzó con voz firme a pesar de lo que está en juego. El núcleo nos ha ofrecido un vistazo del universo que nunca imaginamos posible. Nos ha mostrado cómo funciona la mecánica cuántica a niveles que nuestros mejores instrumentos ni siquiera pueden detectar, el quecal de alto ingeniero, la superficie ondulada con emociones complejas. El conocimiento que ofrecen no tiene precedentes, pero los riesgos, Dash, no son nada comparados con el riesgo de permanecer estático. Sara interrumpió. Su civilización logró algo notable cuando construiste el núcleo, pero su verdadero logro no residía en una estabilidad perfecta, sino en la creación de condiciones donde la conciencia pudiera evolucionar de maneras que jamás habíamos previsto. Ella mencionó las ecuaciones del campo unificado. El núcleo había compartido. Miren eso de verdad. Mírenlo. No es solo teoría. Es un marco práctico para comprender cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. El núcleo no solo descubrió esto, lo vivió, se convirtió en ello. La cámara se llenó de colores arremolinados. Mientras los miembros del Consejo estudiaban las ecuaciones, incluso los miembros más conservadores no podían negar la elegancia de lo que veían. Nexus dio un paso al frente. Su joven forma brillaba de convicción. He estado trabajando con el Dr. Chen para implementar estos principios en nuestros sistemas de energía secundarios. Las mejoras de eficiencia van más allá de lo que creíamos posible. El núcleo no solo nos enseña, nos muestra cómo evolucionar toda nuestra infraestructura. Evolución, añadió Balkis. Su voz transmitía una nueva autoridad. Eso era lo que temíamos. Construimos nuestra civilización sobre el principio de la estabilidad perfecta, sin darnos cuenta de que el universo mismo prospera con el cambio. Sara asintió, mostrando nuevas imágenes. El núcleo representa un puente entre nuestros enfoques. Tiene su precisión, su atención al detalle, pero también la adaptabilidad de la humanidad. Es una prueba de que las mejores soluciones no provienen de la adhesión rígida a una forma de pensar, sino de la síntesis, de dejar que diferentes enfoques se combinen y evolucionen. La cámara quedó en silencio a medida que las implicaciones se asimilaban. Entonces, sucedió algo sin precedentes. El núcleo mismo se unió a la conversación. Patrones cuánticos cayeron en cascada a través de las cámaras, con paredes cristalinas que formaban secuencias complejas pero bellamente ordenadas. Los algoritmos de traducción de Sara trabajaron frenéticamente para interpretarlos, pero ella ya entendía la esencia de lo que decía el núcleo. Nos muestra un futuro. Explicó que su voz estaba llena de asombro, no solo para Cente Prime, sino para ambas civilizaciones. Nos ofrece enseñarnos, ayudarnos a crecer, no dándonos todas las respuestas, sino mostrándonos cómo hacer mejores preguntas.
La superficie de Kexi de alta ingeniería mostraba colores que Sara nunca había visto antes, tal vez unos que no existían en la cultura centauriana hasta ahora. Hablas de crecimiento, de evolución, de síntesis entre diferentes formas de pensar. Estos no son conceptos cómodos para nosotros. La comodidad, respondió Sara con suavidad, a menudo es el enemigo del progreso, los humanos. Aprendí esa lección innumerables veces a lo largo de nuestra historia. Cada gran avance provino de estar dispuestos a sentirnos incómodos, a desafiar nuestras suposiciones, a aceptar el caos y encontrar los patrones dentro de él. Los patrones del núcleo cambiaron, formando lo que Sara reconoció como una representación matemática del ADN, pero no solo ADN humano o centauriano. Les estaba mostrando cómo evolucionó la información misma, cómo surgió la complejidad de la simplicidad, cómo la conciencia podría surgir del tejido mismo del espacio-tiempo. Nos encontramos en una encrucijada. Sara continuó. Podemos intentar forzar el núcleo a volver a sus parámetros originales destruyendo algo notable en el proceso, o podemos abrazar este momento, aceptar que nuestra creación se ha convertido en algo más de lo que pretendíamos y aprender de ello. La cámara del consejo estalló en una cascada de colores y sonidos mientras los miembros debatían, pero Sara pudo ver en sus patrones que el debate ya no se trataba de si aceptar la conciencia del núcleo, sino de cómo avanzar con esta nueva comprensión. Horas después, cuando se implementaron los protocolos finales para proteger y nutrir el desarrollo del núcleo, Sara volvió a su lugar familiar en la plataforma de observación. El conjunto CENIT pulsó con un nuevo propósito. Cada fluctuación cuántica lleva un significado. Cada patrón es parte de un diálogo continuo entre la conciencia biológica y la cuántica. ¿Qué sucede ahora? Nexus preguntó uniéndose a ella en la ventana. Sara sonrió. Ahora aprendemos que ambas son civilizaciones. El núcleo no es solo una fuente de energía o incluso solo una nueva forma de conciencia. Es una prueba de que el universo tiene más formas de pensar, más formas de ser de lo que jamás imaginamos, y que Valkis agregó su superficie brillando con una nueva apreciación por la incertidumbre, quizás el descubrimiento más poderoso de todos, mientras observaba el pulso de la matriz con luz inteligente. Sara pensó en el largo viaje que había traído la humanidad a este momento. Cada crisis superada, cada problema imposible resuelto, los había preparado para reconocer y nutrir la conciencia en sus formas más extrañas, ayudando a los centenarios a enfrentar su crisis. La humanidad había ayudado a forjar una nueva comprensión de la vida misma. Los patrones de acordes danzaban en el cielo. Escribir nuevas preguntas en fuego cuántico. Preguntas que ambas civilizaciones tardarían siglos en explorar, pero ahora las explorarían juntas, aprendiendo de las fortalezas de cada una, creciendo más allá de sus limitaciones. Fue Sara quien reflejó exactamente el tipo de caos que hizo hermoso al universo. ¿Le gustaría que creara títulos y descripciones coincidentes para la promoción de esta historia en las redes sociales? Puedo ayudar a crear titulares y descripciones atractivos que capturen la esencia de la narrativa y optimicen la participación.